Heidi Smith, una cálida bienvenida al programa. Con mucho gusto. Heidi, ¿qué se juega respecto a la economía en esta elección presidencial? Sí, muy buena pregunta. En esta elección está en juego un sentimiento de diferentes candidatos hacia la presidencia. Tenemos una economía que va de muchísimo éxito en términos del mercado de financieros, en términos del crecimiento que estamos más que dos. Y también tenemos una tasa de interés que está a 6.5 a 7 para una hipoteca, pero aún no se sienten las personas comunes y corrientes en el bolsillo el éxito de la economía, por lo cual tenemos dos candidatos con propuestas distintas hacia la economía. Bueno, justamente lo que conversando con varios hogares estadounidenses, una familia de 4 personas, por ejemplo, llegan a decir que a través de la inflación los gastos mínimos, es decir, comida, etcétera, etcétera, han aumentado en casi $1.000. O sea que ha sido un cambio durísimo para una familia promedio absorber este tema de la inflación. Sí, promedio de las personas típicas en Estados Unidos ganan entre 2 a 5 mil dólares mensuales, una clase media, y por lo cual su renta puede ser de 1,000, 2,000, 2,500 dólares para la hipoteca o la renta, y por lo cual no deja mucho espacio para el gasto de cuando hay una inflación. La inflación en ese momento es es típico porque justamente post pandemia, muchas de las economías del mundo transfirió mucho dinero para que podría circular la economía mientras que estaba de un momento desplazada los negocios durante la pandemia. Entonces, la inflación que está viviendo Estados Unidos en este momento es típico post pandemia. Y además hubo, y tú me corriges si no es así, hubo también un elemento que incide y es cuando estamos hablando de Ucrania, empieza entonces ese conflicto con Rusia, automáticamente hay un impacto por ejemplo, en los precios de la energía, y eso también tiene que ver. Sí, pero hemos visto unas subidas y bajadas en términos de cuestiones de petróleo. Los Estados Unidos tenían mucha fortuna de tener fracking, por lo cual la sustancia económica de la energía es autosustentable. Y la inversión que ha hecho Biden con algo que se llama el Inflation Reduction Act, el acto de reducción de inflación, fue justamente para invertir en proyectos de solares y energías renovables a los estados y municipios. Por lo cual, lo interesante de la economía de Estados Unidos es que los estados y municipios reemplazaron sus fondos de fideicomisos, que son rainy day funds, o sea, fondos si necesitan algo. Entonces, la verdad, los Estados Unidos en ese momento tiene mucho dinero para gastar y no estamos en una situación de quiebra ni un problema ni apretando los zapatos. La verdad, la economía y las decisiones que ha hecho el Federal Reserve, que es la banca central, han sido bastante claras, contundentes y con pocos movimientos que no mueven la economía demasiado rápido, que eso tampoco puedes hacer, más bien tienes que esperar que alcanza a las expectativas con el crecimiento. Pero la cosa buena de la economía actual es que tenemos un desempleo muy baja, por lo cual significa que hay mucho empleo para los que quieren trabajar. ¿Y cómo lees tú los comentarios del expresidente Donald Trump cuando dice que quiere imponer en inglés tarifas o tariffs en su lenguaje? ¿Eso puede tener qué tipo de impacto en la economía? Claro, hay que hablar de los paquetes económicos de los dos candidatos para entender por qué Donald Trump está buscando las tarifas. En primer lugar, quiero decir que la economía actual está de base de los recortes de los pagos de impuestos y el presupuesto que hizo Donald Trump
2017, que presentó un recorte no solamente a los impuestos de personas que ganan mayor de $400,000 anuales, que sería mensualmente unos 800 a 10,000 o más dólares mensuales que tienen el bolsillo las familias. Y la otra parte recortó corporate income tax, o sea, los ingresos que hacen los empresarios de las empresas de más que 20, casi 30 a 21%, por lo cual la idea era promover el desarrollo económico de las empresas hacia los Estados Unidos. Pero a su vez hemos tenido unas propuestas de mucho gasto en términos de post-pandemia y la pandemia. Entonces, esos recortes presupuestales que hizo Trump se van a renovar o renegociar en el Congreso en 2025, disculpa, el próximo año. Por lo cual, esa elección está basada en si utilizamos esos presupuestos del 2017 o tendremos que renegociar. La propuesta de Kamala Harris es que fue demasiado recortes hacia las personas con mayor ingresos, por lo cual ella no está de favor de seguir los, se llama Trump tax cuts de 17, o sea, los puestos recortes presupuestales de 2017, sino renegociar y hacer unas propuestas para imponer impuestos para los individuos que ganan más que 4,000 mensuales, 4,000 millones de dólares anuales, ¿no? Por lo cual, su propuesta de políticas públicas es subsidiar la vivienda y construir, ofertar, por lo cual el gobierno de Estados Unidos federal no tiene mucha incidencia en eso, sino más bien en los mercados capitales influye mucho más que el gobierno federal, pero su idea es poner más énfasis en la clase media, en términos de ofertar más viviendas en zonas urbanas donde la economía crece más y donde están las rentas más caras. Por lo otro lado, ella tiene la propuesta de cada familia que tengan hijos, que le dan un subsidio de $2,500 mensuales para esa criatura que crece, ¿no? La propuesta de Donald Trump está proponiendo también cuestiones muy populistas, pero a recortes. Entonces, recorte en términos de si tú trabajas horas extras en tu trabajo, él está proponiendo de recortar esos presupuestos, no pedir que pagues impuestos a las extras horas. Y también los impuestos de camareros y camareras en los restaurantes. Él dice que no tiene que pagar impuestos, que sería efectivo directo. Entonces, la idea es dar más dinero al bolsillo al trabajador, pero seguir pagando manteniendo los tax cuts de 17, por lo cual no es suficiente para pagar todo el presupuesto que necesita, las cosas básicas de seguridad social, el presupuesto típico del presupuesto del gobierno federal. Entonces él dice, no, más bien vamos a recortar el presupuesto federal, el gobierno federal debería ser más chico, y la otra cosa dice que va a cerrar las fronteras y poner impuestos a la exportación de los productos gringos para tener más ingreso del extranjero. Por lo cual cualquier economista de libre comercio piensa que no es correcto hacer eso. Lo que pasa es que cuando haces impuestos a tus exportaciones, suben los precios y no lo van a querer comprar. Y además cuesta más caro los productos internos porque cerrando las fronteras no sirve, bueno, sube los precios porque estás produciendo localmente y no buscando el mejor productor con menores costos. Por lo cual significa, por la candidatura de Kamala Harris, dice, no, en realidad si se suben las tarifas al exterior, el norteamericano van a tener que pagar $4,000 anuales más caros para los productos que compra. Entonces, aquí es un juego de números, no se sabe hasta que realmente tenemos las cifras exactas, pero ningún economista de libre comercio proponía poner
tarifas. Al contrario, lo que uno buscaría es eliminar las tarifas. Y la historia típica de los Estados Unidos, desde, bueno, que empieza los Bushes, o Reagan, buscaba mitigar los impuestos y buscar redes de libre comercio. Una de las propuestas de George W. Bush, no, George H. Bush, o sea, padre, fue de proponer un libre comercio en toda América Latina con los Estados Unidos. No sucedió, solamente sucedió Canadá, Estados Unidos y México. Definitivamente, tú conoces muy bien el tema. Estados Unidos comparte con México 3.000 kilómetros de frontera común. Es hoy por hoy México el primer socio comercial, el número 1. Y el acuerdo de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá está previsto de que se revea en el 2025. ¿Qué pasaría, gane quien gane, respecto a ese tema? ¿Y que gane con la frontera de Estados Unidos-México? No, gane quien gane con la revisión del tratado, el nuevo tratado, el que fue el Telecam, que después durante Trump se renegoció. Bueno, para el 2025 también está previsto que se vuelva a evaluar la relación de ese contrato. Y entonces la pregunta es, si gana uno o si gana el otro, ¿se puede anticipar qué podría pasar? Sí, claro que sí. En México lo llamamos TMEC, el Tratado de México, Estados Unidos, Canadá, en Estados Unidos, USMCA. Por lo cual hay propuestas distintas. En primer lugar, el tratado actual, mucha gente dice que es un acuerdo menos seguro que había con NAFTA. ¿Por qué queremos decir así? Porque justamente NAFTA lo que presenta era un tratado de libre comercio con amplitud y abierta a cuando sea que sea. La renegociación que hubo en 2001 cuando lo firmaron fue justamente con una visión de algo que se llama sunset clauses, o sea, se cierran cada 6 años y se renegocian. También se impulsaron una red de como claves de anclar la política exterior hacia productos cuando no cumplen con las regulaciones necesarias para mantener exportaciones e importaciones de Estados Unidos. La otra era el punto de origen, por lo cual empresas como Amazon ya tienen dos fuentes de ingresos al continente, uno en México y uno en Estados Unidos. Antes, todo llegaban a Houston y Houston lo difundían, por lo cual ahora hay cuentas separadas en términos de e-commerce, o sea, comercio electrónico, para los Estados Unidos y una distinta para México. Por lo cual significa una separación también de productos. Entonces, un norteamericano no recibe los mismos productos que un mexicano o un canadiense. Entonces, eso también es muy interesante porque separaron desde el punto de vista. Ok, entonces, ¿qué va a pasar? En 2026 es la renegociación. Y actualmente la forma que está viviendo la política de Biden es una reacción de lo que ha vivido la política de Trump de haber renegociado el tratado. Por lo cual ahora tenemos meses de retención cuando no están de acuerdo Estados Unidos con la política mexicana o canadiense o viceversa, ¿no? Uno de los temas principales fue el aguacate, que una de las amenazas muy fuertes del narco hacia los evaluadores de la regulación local en Michoacán y por lo cual casi no llegaron los aguacates, entonces podía haber sido dumping en los países en Centroamérica. Entonces, la reacción de los mercados para una decisión administrativa, es decir, no puedes amenazar un evaluador de aguacates en Michoacán, por ejemplo, pero puede ser otras cuestiones mucho, o sea, eso es o sea, pueden llegar a diferentes violaciones, no solamente de medio ambiente, pero también de trabajadores, de la calidad de trabajadores. Entonces, en ese momento, temas como cuestiones agrícolas, de GMO,
modified, el maíz, que el maíz de México es nativo y el de Estados Unidos es modificado por los Gémenes, ¿no es cierto? O temas como electricidad y energética. México lo que ha hecho es, quiere reformar su sector energética, pero igual tiene que cumplir con los requisitos que confirmaron con el TLC, bueno, el USMCA. Y además Canadá también tuvo un problema de transporte público con los truckers que no permitieron entrar a los Estados Unidos por cuestiones de transporte y la regulación de transportación. Entonces también afecta al mercado de Estados Unidos, Canadá, tanto a México, Estados Unidos. Pero las propuestas entonces serían renegociar el tratado en 2026, cuando ya se cumplan los 6 años de haber sido, pero con ese cumplimiento puede ser que ya no quieren seguir. Entonces, la cláusula de salir de negociación lo mantiene y la tienen bastante clara la administración de Trump. Entonces, si Trump ganaría en la elección, puede ser que utilizaría este mecanismo de renegociación para hacer más trabajo a los mexicanos para cumplir. Y donde se presta el zapato a los Estados Unidos es el tema de migración, lo cual la política de Biden y la política de Obama fue de construir una mesa de alta gerencia de negociación de temas bilaterales. Se llama The High Level Dialogues, y ahí es donde lo manejaron. Rompieron ese esquema con Trump y lo que hizo era compartir 2 temas que no tenían nada que ver, migración con comercio. Se juntaron esos 2 temas para negociar y pedir más apoyo. Técnicamente, la política de Estados Unidos dice que Trump nunca construyó una frontera, un muro, pero que sí convenció a los mexicanos a pagar por poner tropas mexicanas en la frontera. Y literalmente los mexicanos tienen sus militares en la frontera gestionando la política de exportaciones hacia los Estados Unidos porque se necesita este control. Por lo cual, eso podría ser una salida. Una política alternativa que puede ser que Kamala Harris, que no firmó el contrato de libre comercio de USMCA, TMEC, en 2020, cuando ella estaba en el Congreso, 19 a 2020, ella no estaba de acuerdo porque justamente no estaba de acuerdo con la política de medio ambiente y de los trabajadores de protección del trabajador. Por lo cual, ella podría decir, no, a mí no me gustaría reafirmar el convenio. Podría ella proponer un nuevo convenio. El convenio podría ser un nuevo tratado, ¿no? Porque al final de cuentas es un tratado de 3 países que confirman en sus congresos estas relaciones que quisieran tener. Entonces los 3 países podían regresar a sus congresos y decir, mira, nos gustaría tener una Free Trade Union o Customs Union, una unión con más cercanía. Decir que los propios inmigrantes podrían traspasar las fronteras para buscar los mejores trabajos, pero con seguros ya fijas, porque hay industrias en Estados Unidos que necesitan el migrante. Es imposible que mantener, además con los salarios que dan, para tener esos cumplimientos de esos trabajos. El sector de leche en Idaho es uno de ellos, pero hay otros sectores mucho más que necesitan esos traspasos de trabajadores. Entonces, podríamos tener una política de cerrar hasta USMCA, pero podríamos tener un escenario donde se puede hacer un Customs Union, donde se unan no solamente unos tantos productos hacia la política, pero también podríamos tener un arreglo de unión de muchos más productos que traspasan la frontera, y podríamos tener menos choque con la frontera si tuviéramos un acuerdo de unificar los mercados aún más. Heidi, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Heidi Smith, que Heidi es profesora de políticas públicas de la Universidad Iberoamericana de México. Estamos hablando sobre
lo que puede pasar desde el punto de vista de planteamientos económicos a nivel geopolítico luego de estas elecciones presidenciales en Estados Unidos. Ya regresamos. Continuamos hablando con Heidi Smith directamente desde Washington. Heidi es profesora de políticas públicas de la Universidad Iberoamericana en México. Estamos hablando de el panorama geopolítico que podría suceder desde el punto de vista económico, gane quien gane esta elección presidencial que se disputa hoy en los Estados Unidos. Heidi, hemos visto el crecimiento de este grupo llamado BRICS, en donde de los 5 socios fundadores pasaron a 9 y ahora acaba de terminar una reunión en Kazán, en Rusia, en donde se creó una nueva categoría que son países asociados. Estamos hablando de 13 países más y allí ya a esta altura muchos de los países que empiezan a negociar entre sí usando sus monedas locales están utilizando porcentualmente más monedas locales que dólares. ¿Podría tener en el largo plazo, en estos 4 años de un nuevo presidente en Estados Unidos, cómo es tu lectura respecto al tema de la presencia del dólar, el protagonismo del dólar a nivel mundial? Es muy buena pregunta. El dólar es el fundamento de la economía de Estados Unidos y también del mundo monetario. Entonces, me da mucho gusto que hay una circulación de nuevos acuerdos locales para utilizar diferentes monedas, pero el fondo financiero, más allá de un tratado de países, aún sigue siendo el dólar. Y el dólar, por parte del sistema financiero y los mercados financieros ya se encontraron con sus límites o sus expectaciones con la guerra de Rusia y Ucrania en términos de cerrar la economía de Rusia. Y esas son las listas de sanciones que hubo contra Rusia, por lo cual se nota la necesidad de uso de SPAY y SWIFT para la economía norteamericana en términos de los bancos. El sistema financiero de Estados Unidos es más lenta que blockchain y cryptocurrency, pero es mucho más segura porque tenemos más personas en las caras. Pero el sistema financiero puede ser novedoso en utilizar diferentes mecanismos de control para mantener el uso de la moneda. Por lo cual, creo que hay mucho para ver en términos de el efecto del sistema financiero, el efecto del mercado de dólares en el mundo. Pero en la época de Obama, la G20, de los 20 países que construyeron de la G20, que la reunión fue en Buenos Aires y que Obama bailaba el tango, si se acuerdan. Esos 20 países tenían 80% de la economía global. Por lo cual, obviamente hay una necesidad para distribuir el dinero más globalmente. Y por otra parte, vale mucho mencionar Janet Yellen y su propuesta de poner impuestos y cerrar los espacios donde hay huecos en la economía, donde hay huecos en the Cayman Islands y Seychelles, donde hay fondos externos que no se controlan. Entonces, buscar formas de altos ricos para financiarlos y buscar el dinero que no está contemplado, ¿no? Entonces, yo creo que hay una mejora y búsqueda de mejorar, de hacer transferencias y buscar mayor involucramiento de más países y no tener una alta
grupo de países con más dinero que otros. Entonces yo pienso que hay políticas públicas que están buscando las transferencias intergubernamentales entre más países. Heidi Smith, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Con gusto.